Muy buenas noches, bienvenido. No se equivocó de canal, no se preocupe. Es efectivamente el espacio de la entrevista de Tomás Mochati. Hoy, circunstancialmente, me toca el honor de reemplazarlo, así que por esta noche no habrá suspensores, pero sí esperamos una conversación interesante con protagonistas de la actualidad. Y nuestro primer invitado, la verdad es que no necesita mayor presentación. 2 veces candidato presidencial, hasta ahora al menos. Marco Enrique Sominami está con nosotros. Marco, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Además, acaba de presentar este libro de Mario Amorós, Miguel Enríquez, un nombre en las estrellas, una biografía de un revolucionario, su padre, Miguel Enríquez. ¿Por qué recordar hoy a Miguel Enríquez a 40 años de su muerte? Porque son 40 años, porque es muy impresionante el tiempo como pasa, porque nunca la democracia se ha hecho cargo también de que existieron intelectuales revolucionarios sensacionales, y Miguel, siendo yo sé que tengo un conflicto de interés, soy el hijo. Pero creo que Miguel murió de pie, mirando a los ojos a la DINA, los enfrentó. Y la lucha armada, la resistencia armada, es también, y está en todas las cartas, en las convenciones de derechos humanos, cuando hay un tirano y no hay Estado de Derecho, ponerse de pie es también un derecho. Enfrentarlo es también un derecho, y Miguel lo enfrentó. Y Miguel es también un homenaje, lo que hicimos con Mario Amorós y Ediciones B, una biografía, pero en mi caso, es también un homenaje a los miles de jóvenes que durante los 80 se fueron presos porque hicieron apagones, porque tensionaron la dictadura. Y el plebiscito del 88, ya que se conmemora también un 5 de octubre, es la fecha entonces, este domingo, también de la democracia y también de la dignidad, de la justicia. Y Miguel es un ícono. Ha dicho 2 veces enfrentó a la dictadura. ¿Murió en ese enfrentamiento o murió asesinado Miguel Enríquez? Ambas. El Estado nunca puede estar al servicio de perseguir una ideología, de perseguir un ideario. Un Estado es un artefacto que tiene un gobierno, y ese gobierno no tiene derecho a utilizar ese aparato policial de monopolio de la fuerza que tiene el Estado para combatir a los matamalas, a los X que no le caen bien. Por tanto, fue asesinado. Lo que no quita que Miguel Enrique articuló, y el MIR, una resistencia armada a una dictadura que torturaba, etc. Me conmueve a mí que Chile tenga una historia tan compleja. Y me duele que Chile no haya hecho un reconocimiento, no a mi padre, a los miles, vuelvo a decir, miles de jóvenes que en el 80, Carmen Gloria Quintana, Rodrigo Rojas de Negri, pero también gente del Frente Patriótico, que hizo cosas. Yo no estoy en esa vía, no es la mía, yo fundé un partido, creo en la democracia, mi arma son los votos. Vengo al programa de televisión a hablar de democracia, de deliberación, no electoral, democracia, pensar colectivamente. Miguel creía en otro camino, pero Miguel defendió frente a una dictadura el derecho de un pueblo a no dejarse aplastar como se hizo. Este libro es de futuro, porque hay una enseñanza también de un Chile distinto, que me parece una gran biografía, y felicito a este historiador español, Mario Amorós. Pero usted decía, hay un derecho a enfrentar a un tirano, a enfrentarlo con todas las vías, por ejemplo, con el atentado del Frente que intentó asesinar a Pinochet el año 86. ¿Era éticamente justificado lo que hacían? Yo planteo la conversación de otra manera. La lucha armada, como dicen además, insisto, las convenciones, las cartas universales de derechos humanos reconocen el derecho del individuo de no dejarse nunca aplastar por un tirano. Y por tanto el catálogo de posibilidades son varios. A mí no me gustan, yo no hago atentado. Aprovecho entonces esa pregunta para recordar que estamos en un momento difícil en Chile, producto del terrorismo, y hay que separar con mucha fuerza la resistencia a la dictadura democrática, pacífica, y la resistencia armada a lo que pasa hoy día. Yo se lo digo a los jóvenes que nos están viendo, los que se definen, no sé cómo decirlo, anarquistas, creen que las bombas son el camino. A todos ustedes se equivocan completamente. Los que invocan a mi padre para eso, no se equivoquen. Miguel Enrique estaba completamente en contra de esa violencia. Sí cree, y sí creo, que el MIR de los 70 es un MIR muy importante. Después la historia es más complicada. Mi pronunciamiento, por lo demás, es no hacer caricaturas sobre la resistencia armada. Pero Miguel Enríquez quería instaurar una sociedad socialista por medio de una revolución armada, eso puede decirse. Sí, claro. ¿Estaba equivocado en ambas cosas? ¿Estaba equivocado en el medio y también en el fin o no? No es mi camino. Estamos en el 2014. Miguel Enríquez es hijo de la Unión Soviética, de la Revolución Cubana, de otro periodo, Daniel. Usted y yo, no sé qué edad tiene usted, tengo 41, tengo exactamente la edad de 1973. Nací en junio. Son otros tiempos. Yo vi por la televisión la calle del Muro de Berlín, la calle de Gorbachev, es otro mundo. Pero por eso tenemos el beneficio de tener una distancia histórica. Exacto. Para poder evaluar las cosas, que evidentemente lo tenemos ahora nosotros. Y desde esa evaluación, ¿se puede decir que era equivocado desde esa perspectiva histórica lo que estaba haciendo Miguel Enríquez? Se lo digo de manera más personal. Yo habría sido, si
Es una respuesta peligrosa. Yo habría sido mirista, me parecía un movimiento intelectuales preclaros, brillantes. Ahora, el 2014 soy progresista, pertenezco al Partido Progresista, que me enfrento a las notarías y al CERVEL. Estoy en otra estrategia, mi convicción es distinta, pero mi aspiración es muy parecida, el ánimo, el espíritu que me inspira. Yo habría sido mirista, hubiera estado de acuerdo con una revolución armada para instaurar el socialismo en Chile en ese contexto histórico. Habría estado de acuerdo con todos los días recordarle al presidente Allende que la derecha no tenía vocación democrática y que lo iban a matar. Habría estado de acuerdo con la reforma agraria y con la nacionalización del cobre. Habría estado de acuerdo en repensar una democracia de otra manera. Pero en 1970, insisto, en la Guerra Fría, usted y yo somos hijos de Internet, no de la libertad de expresión. La tenemos conquistada, Daniel. Nuestro desafío es el acceso a información. Es Twitter, es Facebook, son los diarios, es la realidad de este canal de cable que no existía. Este canal no podría haber existido tecnológicamente en 1970. Es completamente distinto. Yo soy hijo de este presente. No voy a traer a Miguel Enrique al 2014, ni me lleven a mí al 1970. ¿Y si Miguel Enrique hubiera tenido éxito en sus objetivos, Chile hubiera sido un mejor país? ¿Sería hoy un mejor país de lo que es? No lo tuvo. Traicionar a mi padre pensando el día después o el día antes es una profunda injusticia moral. Mi padre enfrentó la muerte. Hay un enciclopedista francés que decía que la mayor virtud es la justicia. El deber de la vida es ser feliz. Y el corolario es no tener miedo a la muerte. Mi padre no tuvo miedo a la muerte. Ese hombre con convicción enfrentó y tomó una decisión. Arriesgarse a que lo mataran. Pero entonces, sería decir, imagínate ponerse a teorizar, sería decirle que estoy negando también el legado que Miguel deja, como el Che Guevara, con muchos revolucionarios que dejan una impronta ética. Tenía 30 años, 3 hijos, Daniel. Miguel Enrique tenía 3 hijos, 30 años. Y a pesar de eso encontró más importante enfrentar con su vida una dictadura que ser médico, que ejercer su profesión, que ser padre. Y no digo, créanme que no estoy en una terapia, no vengo a pedirle cuenta a mi padre, estoy orgullosísimo. No lo conocí, me habría encantado conocer a mi papá, no me tocó. Tuve otra suerte, también conocí a otro padre que usted ha entrevistado 1000 veces, que es Carlos Minami. Entonces, tratar de trasladarme al 1970 no lo voy a hacer. Voy a zanjar las cosas de la siguiente manera. Me llena de orgullo ser hijo de él. Esta biografía de Mario Amorós sería muy bueno que la gente de la derecha la leyera, que distingan revolución y terrorismo, que aprendan a leer, que aprendan a valorar también que la historia de Chile la hizo José Miguel Carrera, Francisco Bilbao, libertarios, que cuando la Iglesia Católica los sofocaba, aparecieron intelectuales, que hablaron del Estado laico. Cuando Estados Unidos invadía Chile a través del dinero, cuando financiaba el Mercurio, cuando Chile estaba siendo manejado por la CIA, cuando el gobierno, la Casa Blanca quería invadir Chile, había un grupo de chilenos que dijeron acá no, se rebelaron. ¿Cómo no estar orgulloso de la dignidad de la identidad chilena? Pero hay una diferencia, uno puede estar de acuerdo con la convicción ética y rescatar lo ético de una propuesta, pero también ser crítico de lo político y decir algo que éticamente puede haber sido interesante, políticamente también puede haber estado equivocado. ¿Se puede hacer esa distinción? Sí, y yo tengo un juicio político muy duro. ¿Cuál es? Sí. Yo creo que el MIR fue un movimiento que invocó la revolución, pero hizo, al mismo tiempo que hizo revolución, hizo política. Y por tanto participó a la izquierda de Allende, a la izquierda de la Unidad Popular. Estaba con Allende y vivía una especie de contradicción, reconociendo que Allende hacía tremendo esfuerzo, no quería ser parte de la Unidad Popular. Y esa tensión entre la política y la revolución, yo creo es una tensión de la cual hay que hacerse cargo. Pero tengo una crítica más frontal. Yo creo que después del golpe, el MIR no leyó bien la fuerza de Pinochet. Y pensaron que sacaron consignas muy delicadas. Una, el MIR no se asila. Estaba prohibido asilarse en la embajada. Eras acusado de traidor si te metías en una embajada. Tremendo error. ¿Eso fue suicida? Fue un mal diagnóstico de lo que era la dictadura, la capacidad. Tal como yo creo que Miguel Enrique y el MIR fueron muy lúcidos, pre-golpe, creo que post-golpe, en un conjunto de elementos, la reflexión con la falta de información que tenían. Esto es un juicio político, no moral. Creo que el MIR no se asila fue una decisión que, visto con comodidad, con un vaso de agua, con aire acondicionado, aquí, lo digo acá, es muy injusto, 40 años después, evaluar esa decisión. A mí me parece, visto de lejos, una mala decisión política. Creo que era evidente visto 40 años después, Pinochet tenía un hambre de sangre, de matanza, la capacidad de los militares chilenos, esos militares, no los de hoy, esos, de violar mujeres y torturar, sorprendió al mundo. Nadie pudo anticipar que el ejército de Chile iban a violar mujeres en los subterráneos, en los cuarteles. Eso era la república más antigua de América Latina, sorprendió al mundo. Conozco muchos políticos del mundo, líderes, intelectuales. Pablo Milanés, François Hollande me tocó conversarlo con el presidente de Francia, me tocó cuando era diputado, que hablaban de Chile diciendo, pero ¿cómo pasó esto? Si Chile era como es Uruguay para nosotros hoy día, un país pacífico,
Y de repente llegaron unos energúmenos. Pero ya es parte del pasado. Creo que lo interesante en el 2014, con Michelle Bachelet presidenta, en paz, con discusiones sobre la seguridad. Es tan importante la democracia. Y la democracia no solo electoral, la democracia deliberativa. Fueron militares los que mataron a su padre. Así es. Si Marco Enríquez Ominami llegara a ser presidente, recibiera honores militares, fuera jefe de las instituciones armadas en Chile, ¿lo sentiría como una reivindicación? Yo decidí sacrificar una cierta aspiración de reconocimiento hacia mi padre y hacia nuestra familia, los Enríquez, que fueron los nombres porque todos son desaparecidos, castigados, exiliados, torturados. Tengo primos que sus papás están desaparecidos. Tengo una hermana que no conoció ni a su madre, o sea, es huérfana. Le puedo contar el checklist sin controlando la emoción del drama. Y no tengo ninguna aspiración, Daniel, a la reivindicación personal. Sí creo que las Fuerzas Armadas, si me toca ser jefe de Estado, trataré, como estoy tratando, que se modernicen, que los carabineros se capaciten más, que Fuerzas Armadas se financien con un plan quinquenal sin ley del cobre. No me parece correcto que el cobre financie compra de armas. Promoveré la racionalidad estratégica del Ejército de Chile, que está a favor de buenas relaciones con Bolivia. Me entenderé con los militares. Mañana, a las 8:30, tengo una reunión con el comandante jefe del Ejército. Mire las vueltas de la vida. A puertas de los 40 años de la muerte de mi papá, tengo un desayuno con él, una reunión con el comandante jefe del Ejército. ¿Le va a pedir que haga más para poder encontrar, por ejemplo, información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos? Mañana tendré una reunión con el comandante jefe del ¿Y Ejército. si es presidente se lo ordenaría? Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer un esfuerzo por colaborar más. Tienen mucha información, es evidente. Ha quedado en evidencia, por lo demás, perdón la redundancia, que hay mucha información dando vuelta y se necesita. ¿Y esa información está actualmente, la tienen los altos mandos de las Fuerzas Armadas? Mañana tengo una reunión, por tanto sería suicida pautear esa reunión mañana. Tengo una reunión con el comandante jefe que me importa para escucharlo también. Me reuní con el comandante jefe anterior, Fuente Alba, y le escuché reflexiones muy modernas sobre la democracia, escúchame bien, sobre Bolivia, sobre Perú, sobre Argentina. A veces siento que los militares tienen reflexiones más progresistas, a veces, en política exterior, que los congresistas. Escúcheme bien. Cuando escucho a Jorge Tarut, digo, estamos en la prehistoria. La prehistoria. Cuando escucho comandante en jefe, a veces digo, wow, qué curioso. Un militar que uno podría pensar con el prejuicio, que mira con ganas la guerra. Le escuché a un comandante jefe una vez decir, si lo que Arica necesita no son tanques, son 500.000 habitantes. Es lo que ha hecho Perú con Tacna. Una ciudad viva, en vez de hablar de militarizar Arica, que Arica sea la ciudad más rica de Chile. Pero lo que es Arica hoy día es básicamente, como sabemos, un futuro proyecto minero, un problema de contaminación con las poblaciones, los industriales 1, 2 y 3, etcétera. Si fuera presidente, ¿intentaría convencer a los chilenos de que es buena idea darle una salida soberana al mar a Bolivia? Sí, yo eso no voy a rehuir nunca de lo que pienso, de mi convicción. El año pasado Chile puso a disposición del ejército $2.000 millones para comprar armas y $200 millones en cultura, Daniel. Bolivia tiene gas. Bolivia es idéntico a Chile en su occidente. Salud, minería, problemas con la frontera, tráfico de drogas. Somos idénticos. La nación aymara está montada. Perú, el sur peruano, el gran sur peruano. Minería, salud, aymara, aguas. Es idéntico. Temas de terremotos son idénticos en el gran norte de Chile, el occidente boliviano, el sur peruano. Ganaríamos millones de dólares en la integración. El norte sería próspero. La integración es una oportunidad. Ahora hay un problema. Se lo he dicho a Evo Morales. Se lo he dicho a David Choquehuanca. Se lo he dicho a Heraldo Muñoz. Hay un problema. Se lo he dicho a la Comisión del Congreso de Perú. Los peruanos. La llave la tiene Chile, pero el candado lo tiene Perú. Aunque un presidente de Chile le propusiera a los chilenos una relación fraterna con Bolivia, igual Perú la puede bloquear por el Tratado de 1929. ¿Qué le pareció el video con los presidentes y expresidentes? No lo he podido ver, pero entiendo el ánimo de lo que hay detrás. ¿Le parece positivo? Me parece importante que Chile defienda su posición en un tribunal. Creo que la diplomacia boliviana ha tomado un camino equivocado al llevarnos a tribunales. Y mi posición es una sola. Tenemos que ganar en La Haya, como chilenos. Pero también, y eso no ha ocurrido, Chile pasar a la vanguardia. Michelle Bachelet, Daniel, ganaría el Premio Nobel de la Paz junto a Humala, junto a Evo Morales, si se juntaran tan solo una vez los tres, a discutir de esto. Si es bueno para Chile, es bueno para Bolivia, es bueno para Perú. Ahora, Perú, quiero corregir algo, no son los peruanos. Los políticos peruanos, al igual que nuestros políticos, algunos de ellos están enfermos de nacionalismo. En Chile los políticos de derecha hablan de populismo, nunca hablan de nacionalismo, yo hablo de nacionalismo. ¿Quién dijo que un argentino es mejor que un boliviano? Que un chileno es mejor que un peruano, que un peruano es mejor que un argentino. ¿Quién dijo? Hablamos el mismo idioma, vivimos en las mismas tierras, somos cordilleranos, tenemos la misma historia de independencia y estamos gastando millones en armas, en más que en cultura. Yo quiero pasar a otro tema. Hablábamos recién de Salvador Allende y Miguel Enríquez, grandes actores del Chile de
previo a 1973. Usted es un posible candidato para el 2017. Isabel Allende es una posible candidata para el 2017. ¿Le gustaría una elección en que en algún momento se enfrentaran una Allende y un Enríquez? Fulvio Rossi y Isabel Allende se han declarado y autoproclamado candidatos. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que Isabel Allende se proclamó candidato? Totalmente. Es una pelea que tuve con Andrés Velasco cuando él venía a los programas y me decía, no le gusta hablar de presidenciales, pero se comporta como candidato, come como candidato, duerme como candidato y dice que no es candidato. Yo creo que lo mejor es ser honesto. ¿Usted también es candidato? Por supuesto. Me encantaría. Quiero. Pero hoy día no se trata de mí, se trata de Michelle Bachelet. Ustedes los chilenos la dan de protagonista a ella. Es ella la protagonista. Son sus reformas y la voy a ayudar. Todo lo que puedan, desbloquear las que me convencen, las que nos convencen a los progresistas. Pero vamos a su pregunta. El Partido Socialista tendrá que tomar una decisión en la gran primaria a la que los queremos invitar, a la que ellos también han dicho que nos quieren invitar. Primera vez que estamos de acuerdo en una primaria. No estuvimos el 2009, en que se hicieron, le quiero decir, algunos políticos le leído entrevistas sobre el 2009 con Piñera. Quiero recordar que se hicieron 2 primarias, en Rancagua y en Talca. Vale decir que en Santiago, en Valparaíso, en Arica, nadie pudo opinar si Frei era el mejor candidato. Quiero recordar que no nos dejaron competir. El 2012 dijimos primarias para alcalde. Dijeron que no, solamente ahí donde la derecha tenía alcalde. El 2013 le dijimos, oye, primarias para todos los cargos. No, solamente para presidente y ninguna parlamentaria. El 2014, Isabel Allende. Fulvio Rossi acaban de dar una noticia que yo valoro mucho. Primarias para todos los cargos. Esa es la parte buena. La parte mala, que es la que le gusta más al periodismo, la crítica. Yo no puedo entender a Isabel Allende y a Fulvio Rossi partiendo sus campañas diciendo que no quieren competir con alguien. Es raro. Michelle Bachelet arrasó. No le alcanzan los votos hoy día para aprobar sus reformas. Las tiene que negociar en los living de Juan Andrés Fontel. No alcanzan los votos. Y arrasó. Michelle Bachelet jamás le escuché cuando fue candidata 2 veces diciendo con quién no quiere competir. Y aquí veo a 3 candidatos. Andrés Velasco dice que no quiere primarias conmigo, hace 6 meses me las pedía. Isabel Allende se autoproclama y dice, primera condición que Marco no esté. Y Fulvio Rossi dice que Marco no esté. Perdón, que yo no esté. Digo, qué rara manera de excluir, achicar la cancha. ¿A usted le gustaría competir contra un candidato del Partido Socialista en una primaria? ¿O preferiría ser el candidato del Partido Socialista? Con el que el Partido Socialista designe y elija. Ellos deberán. Si el Partido Socialista le propone a usted ser el candidato, ¿usted está dispuesto? De acuerdo a la Asamblea Constituyente, al programa, a la reforma en la que están hoy día. O sea, quiero decirlo con todas sus letras. Hoy día me tocó reunirme con una diputada socialista y se lo dije. Yo me fui de la concertación de un Partido Socialista que rechazaba las reformas que proponíamos. ¿Cuáles eran? Que Hidroaicén era malo, que haya que hacer reforma tributaria, que no haya que seleccionar alumnos. Fui a la Comisión de Educación ayer, después de un homenaje a un tío mío en el Senado. ¿De qué hablaban? Del fin de la selección de alumnos. La presidenta dice que Hidroaicén es malo e hizo una reforma tributaria. ¿Cómo es esta mala fe con mi antiguo partido de no reconocer que están en causas que yo comparto? Y nos estamos reencontrando. Hablaba recién sobre Andrés Velasco. Ha sido mencionado en el tema de las platas políticas que habría pagado eventualmente de manera irregular Penta. ¿Debe dar su versión Velasco acerca de los hechos? Claro, qué buena su pregunta, porque sí. Porque a mí me preguntan cosas y digo, pregúntenselas a él, si el que tiene que venir a responder él, no solo él. Yo sé que la UDI, un partido grande, el más grande de Chile, serio, ya 9 días, 8 días, recaudando información. Cuando alguien tiene como base de su discurso la denuncia de las malas prácticas, ¿le daña más una denuncia como esta? Esa es la respuesta que él tiene que dar. ¿No tiene opinión al respecto? Es obvia. Se deduce, pero prefiero que la responda él. Creo que no es bueno su silencio. En su caso, usted ha sido 2 veces candidato presidencial, la primera vez con Max Marambio como importante asesor. ¿Max Marambio fue quien financió su campaña el año 2009? No. ¿No entregó nada de dinero? Sí, entregó. Usted dijo financió su campaña. Sobre el total, Max Marambio, a quien no veo hace 2 años, estoy profundamente distanciado, pero no voy a desconocer su clave, trascendente y valioso aporte político, cultural, fraternal, el 2009, y económico. Es más, soy el único candidato de la historia reciente de Chile que transparentó sus gastos preelectorales. Y Max Marambio aportó mucho al inicio de la campaña. Max Marambio fue una parte del financiamiento. Pedimos un crédito, fue público, fue muy conocido. Pedimos un crédito en los bancos. Y como sacamos el 20% de los votos, ese crédito se pagó. El 2013, idem, pedimos un crédito. Y como soy un tipo responsable, yo fui pyme, pagué PPM, tuve FUT. Tuve una empresa, 50 trabajadores, me bancaricé como pyme, conozco el drama de la deuda. Entonces, en 2013 pedimos un crédito por el 10% de los votos y sacamos el 11%. Y tenemos una actitud, delego en personas que saben que mi condición es que no quiero deuda ni quiero enredos. Por eso el CERVEL ha aprobado sistemáticamente nuestras cuentas, rápidamente.
Tener un empresario como Max Marambio, que en su momento tenía intereses muy importantes, por ejemplo, con Cuba, Así ¿es algo que genera un conflicto de interés a un candidato presidencial que tiene que tomar posiciones en temas como, por ejemplo, las relaciones con un país como Cuba? No, porque de hecho las fijamos en este mismo canal, que en la entrevista de su colega Tomás Mochati está grabada, está en YouTube. Fijé posición sobre Cuba. No particularmente al gusto de una cierta izquierda latinoamericana. Y Max era el jefe de campaña. Paul Fontaine, que era su asesor económico, también él tenía intereses en el tema energético. Así es. ¿No genera también conflictos de intereses aquí? No, porque le prohibí opinar, y él lo sabe, y lo acordamos por lo demás, de energía. Hicimos un acuerdo, dijimos, Paul, eres un tremendo economista, ayúdame en la reforma tributaria, en energía. No puedes tener vocería. Y Paul lo entendió y él estuvo completamente de acuerdo. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio dijo que los políticos van a hacer fila a los empresarios para pedirles plata. ¿Usted le ha pedido plata a un empresario para financiar una campaña? Por televisión. A mí me encantaría que los empresarios ayudaran más al progresismo, que nos ayuden a financiar seminarios, que ayuden. ¿Se han juntado con empresarios para pedirles plata? No, me encantaría. Lo hago ahora por televisión. Me encantaría que los empresarios ayudaran, pero transparentemente vía CERVEL. Es más, he propuesto una ley. Es que el aporte de los empresarios vía CERVEL no es transparente, es legal, pero no es transparente, no sabemos quién financia. Legal. Pero a mí lo que sí me importa, y esto es muy importante, Daniel, es que haya aporte a la política. A mí lo que no me gusta es el aporte de las empresas, porque creo que hay que corregir eso. Las empresas no votan, son sociedades, bueno, la sociedad anónima, etcétera. No me gusta la idea del RUT, me gusta la persona. Si me pregunta, nuestra propuesta es otra, es prohibir el aporte privado, que es controversial, que sea público. Tiene una falla eso, que a su vez el gobierno de turno, si controla el financiamiento público, puede castigar al candidato que no le gusta el gobierno de turno. Entonces es una ecuación muy compleja. Nosotros tenemos una propuesta sobre esto. Yo valoro lo que ha hecho Giorgio Jackson, Vladimir Milosevic, de prohibir, de proponer esta idea de legislar. Pero me gustaría a mí sí una reflexión sobre el tema del financiamiento de la política. ¿Estamos los chilenos disponibles para financiar la democracia o la política? ¿Con impuestos? ¿Están dispuestos los chilenos a financiar partidos? Yo tengo la sensación de que no. Y es raro que queramos mejor política y que no se quiera financiar la política. Porque la política decide. Pascua Lama, el preservativo, el precio de los cigarros, se mete en tu cama, la píldora el día después. Y no hay nada más importante que la política en una sociedad. La palabra idiota viene del rechazo a lo público, en griego. Lo no público, el que no le gustaba era un idiota, era un gran desprecio. No nos transformemos todos en grandes idiotas que empezamos a despreciar lo público. ¿Podría usted asegurar que en ninguna de sus campañas llegó dinero por medio de boletas o por medio de un financiamiento que no fuera el financiamiento del CERVEL? O sea, no veo mucho cómo. Es muy simple. Yo transparente mis gastos preelectorales y el CERVEL lo aprobó. ¿Cómo sería? Está bien, pero esos son los gastos que aprueba el CERVEL. Lo que se está investigando en el caso Penta es si hubo financiamiento por fuera de esos gastos y de esos aportes que son verificados por el CERVEL. ¿Cómo sería? ¿Sería que nosotros emitiéramos una boleta paralela a la campaña para platas anexas? No. ¿Lo puede asegurar? No soy el responsable de las finanzas, no soy yo el que pagué las maquilladoras, no hice los cheques de los puertapuertistas, hubo muy pocos por lo demás, no financié las campañas, no fui el gerente de finanzas, fui candidato presidencial. Era muy difícil ir a Anatel, créame, donde creo que usted y aquí hubo un debate por lo demás, en La Serena, era muy difícil estar en La Serena preocupado de prepararme para sus preguntas y al mismo tiempo preocuparme si es que la maquilladora, si es que el vehículo, si es que la benzina, si es que la rendición cuadra con el CERVEL. Soy honesto. Yo no hago las rendiciones frente al CERVEL. Si las firmo y las reviso e interrogo al administrador representante legal respecto a las dudas que yo pueda tener. ¿Y el grupo Penta o personas relacionadas con ese grupo financiaron de alguna manera alguna de sus campañas? El grupo Penta no tengo manera de saberlo, pero le diría que no, porque apenas a Choclaudela no lo vi una vez en una recepción del Hogar de Cristo o de la Teletón. Era parte de la Teletón, si no me equivoco. No lo conozco, no tengo una relación, no conozco su casa, no conoce mi casa, no. Usted lo decía, anoche estuvo en el Congreso, en la Comisión de Educación. Si usted fuera senador, diputado, fuera parlamentario, ¿en qué bancada estaría? Es como si fuera presidente. No, perdón, por respeto a usted no juego ese juego, porque no corresponde. Pero, ¿de quién se siente más cercano? ¿De quién se sentaría cerca en el Congreso? ¿Se siente más cercano, por ejemplo, de Gabriel Boric o de Ignacio Walker en las discusiones que están dándose hoy en Chile? Boric. No, claramente. Boric, me parece que Boric ha planteado con fuerza una agenda así legislativa interesantísima. ¿Le gustaría incluirlo en un gobierno, en una campaña? Es que faltarle respeto a un líder político decir que uno lo quiere incluir. Entonces no es un equipo de fútbol. Cuando yo iba al colegio te hacían esa cosa horrorosa que era seleccionar a los buenos y a los malos para los equipos. Nunca me gustó ese sistema de selección de niños. Tú eres bueno, tú andate. El queso se va para el equipo al frente. No juego eso. Boric es un hombre, parte de un movimiento de izquierda autónoma. Tengo un enorme respeto. No lo conozco. Nos saludamos ayer por primera vez al pasar. Y estuvimos
hoy en un lanzamiento de un libro. Nuestra relación es eminentemente, hasta ahora, pública. No hay ninguna amistad, ninguna intimidad, pero creo que él es un tremendo líder. Nos encantaría que la gran primaria de la centroizquierda del 2017, y ojalá el 2016 en alcalde, fuera con los partidos humanistas, con los críticos, con los no tan críticos, pero con los progresistas que están en mucho más partes. No soy dueño del progresismo. El Partido Progresista no es dueño del progresismo. No tenemos el monopolio del progresismo. Usted probablemente, sin saberlo, sea un gran progresista. Todos somos un poco progresistas. Marco Enrique Sominami, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a usted. Ya estamos de vuelta para conversar con un diputado que se hizo conocido al ser uno de los pocos que ha logrado romper el sistema binominal para llegar a la Cámara Baja. Y luego, ahora, ha encabezado una indicación que intenta transparentar los gastos de campaña. De alguna manera está en esa cruzada y Vlado Milosevic nos acompaña hoy en el estudio. Diputado, muy buenas noches. Hola Daniel, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Les cayó un poco del cielo en esta idea de intentar transparentar los gastos de campaña lo que está ocurriendo con el caso Penta? La verdad es que sí, nos cayó del cielo porque con el diputado Jackson presentamos esta indicación antes del caso Penta, sin imaginar que iba a explotar el caso Penta, porque lo primero es que es lamentable que en Chile tenga que haber un escándalo para que haya una legislación, ¿no? O sea, necesitamos del caso Penta para que hoy día muchos se convenzan de que es necesario transparentar el financiamiento de las campañas. Sin el caso Penta, ¿esto no pasaba al Senado? Era difícil, ¿no? Yo estoy con esperanzas de que igual iba a pasar, digamos, y íbamos a estar ahí para presionar, para fiscalizar. Pero efectivamente ahora con el caso Penta un escenario, hay un antes y un después. Y nos cayó del cielo, porque efectivamente esto pone mucha más presión. Yo creo que hoy día para el Senado sería muy difícil rechazar una indicación que transparente el financiamiento de la política, de las campañas específicamente, porque sería una vergüenza nacional que ellos, a propósito, con todo lo que se conoce el caso Penta y lo que no se conoce probablemente, ellos estén rechazando una indicación que le hace bien a la democracia. Es verdad, no les conviene quizás a los grandes partidos, pero sí le hace bien a la democracia. Hay dos puntos fundamentales en la indicación de ustedes. En primer lugar, eliminar los aportes reservados. Parece que esos aportes reservados sean transparentes, sean conocidos por la opinión pública. Y en segundo lugar, eliminar los aportes de las empresas. ¿Por qué? Bueno, lo primero, con respecto a las empresas. La verdad es que las empresas no tienen ideas, no defienden ideas. Porque por lo demás sus directores muchas veces son incluso diversos, entonces no necesariamente hay una opinión común al respecto. Incluso si tuvieran una opinión común, la pregunta es si es legítimo que participen esa idea en política. Y la verdad es que lo que tienen las empresas son intereses, no son ideas. Y lo que hacen cuando aportan a la política no es una donación, como lo podrían hacer en el mundo de la cultura. Lo que están haciendo es finalmente una inversión, esperando tener una rentabilidad a cambio, esperando un retorno. Y si uno mira muchas de las industrias que existen en Chile, a mí me da la sensación de que hay una especie de negociocracia, ¿no? Donde las empresas son las que definen las reglas del juego, que definen cómo se les regula, que tienen demasiado poder para influenciar a los parlamentarios. Entonces, me parece que lo que están haciendo al financiar la política es también comprar un poco de protección en el Congreso. Cuando llegue el minuto de que se legisle algo que les toque directamente en sus negocios, ojalá que lo hagan de manera benevolente, de manera desregulada, para que no lo afecte de manera importante. ¿Cuáles son esas industrias que compran protección o que obtienen protección gracias al financiamiento en el Congreso? Hay varias. Yo me hago la pregunta de qué es lo que pasa en el Congreso con respecto a las ISAPRES, que hay mucho temor de legislar. Ustedes ven lo que pasó con la Comisión Presidencial de ISAPRES, ¿no? Donde ellos quiebran la mesa, como que en el fondo yo creo que ellos hayan quebrado la mesa es un buen indicador, porque si no la quebraran y estuvieran aplaudiendo los resultados de la Comisión, habría que entrar a sospechar de qué es lo que está pasando ahí. Por una parte las farmacias, por otra parte la banca, me parece que también el mundo financiero merece mayor regulación. La ley de pesca fue probablemente un ejemplo concreto de la influencia que puede tener una industria en el Congreso, y ahí vimos casos bastante claros, ¿no? De cómo se vincula el financiamiento de las campañas con después cómo votan los parlamentarios. No quiero generalizar tampoco, quiero ser súper justo. Yo no soy un parlamentario antiempresa, para nada. Yo soy liberal, creo en la generación de riqueza, no tengo complejo con eso. Pero que se haga bien y que se haga de manera regulada y que la política se separe del dinero. Ahora, los parlamentarios pueden decir, a mí me puede donar alguien, pero yo soy finalmente independiente para actuar de la manera que considere conveniente al momento de votar. ¿Hay alguna prueba de que efectivamente los parlamentarios son presionados o actúan con dependencia a esos intereses económicos cuando votan? Yo soy nuevo en el Parlamento, llevo 6 meses, pero hay varios parlamentarios, por ejemplo el senador Carlos Montes, que dijo en un seminario que hicimos en Chile 21,
que a él le ha tocado, él lleva varios años en el Congreso, le ha tocado, como diputado, le tocó que ver cómo industria influía mucho en los parlamentarios. Entonces, no una cosa que venga... Puso el ejemplo del multicarrier. Puso el ejemplo del multicarrier y puso un par de ejemplos más que no recuerdo en este minuto. Pero, o sea, no somos los primeros que estamos diciendo que hay que separar la política del dinero. Hay muchos parlamentarios que le ha tocado ver en carne propia, que llevan más tiempo en el Congreso y que le ha tocado ver en carne propia cómo las empresas influyen de una manera... a mi modo de ver, desproporcionado, ¿no? Cuando se trata de la regulación hacia su negocio. Entonces, la pregunta que yo me hago es, si la ciudadanía no sabe quiénes financian las campañas, entonces, ¿cómo va a saber cómo votan los parlamentarios? Uno no sabe qué están votando. Están defendiendo a las mayorías, están defendiendo a las empresas. No se conoce, no hay manera de vincular eso hoy día. ¿Hay una fila de políticos que le van a pedir plata a los empresarios, como dijo el presidente de la CPC? Yo creo que es bastante probable, pero eso tampoco le quita responsabilidad a lo que las empresas hacen cuando donan en política. Como ya dije, no están donando, están invirtiendo. Entonces, puede que haya una fila de políticos pidiendo financiamiento en las empresas, pero también yo lo he visto, lo hemos visto en estos 6 meses, también hay una fila de lobistas pidiendo una regulación benevolente con ellos o con sus empresas a las que representan. Entonces, esto es de ambas partes. Esta relación entre política y dinero no solamente es que los políticos le vayan a pedir, también las empresas y sus lobistas van al Congreso a pedir favores, eso es evidente. En una democracia la lógica es que todos valemos lo mismo, todos tenemos un voto y por lo tanto todos tenemos la misma capacidad de influir en las políticas públicas. ¿Se cumple eso hoy en Chile? Yo creo que es bastante evidente que no se cumple. Primero, hay varias dimensiones que incluso van mucho más allá del financiamiento de la política, pero Chile es un país clasista, los que llegan al Congreso provienen más o menos de una misma condición social, estudian en los mismos colegios, las mismas universidades. Es difícil romper con ese clasismo que hay, que también es un clasismo muy capitalino para quienes venimos desde provincias, ¿no? Yo vengo de Arica particularmente y he visto que hay una especie de club de amigos de quienes estudiaron los mismos colegios, en fin. Y eso también se representa mucho en política y me parece que en esta democracia no todos valemos lo mismo, eso es absolutamente evidente. Y en este caso hay no solamente personas naturales que valen más que otras, sino que hay empresas que tienen más peso que incluso grandes mayorías, para instalar ellos las reglas que quieren jugar. Entonces, eso es lo que me parece injusto. Si queremos verdaderamente defender el mercado, entonces pongamos reglas del juego claras, que sean democráticas, y no como sucede hoy día, que más bien son una especie de traje a la medida para tal o cual empresario. Según datos del CERVEL, son menos de 300 las empresas que hicieron aportes reservados. De hecho, menos de 300 RUT de personas jurídicas, como tenemos multi-RUT, puede que sean aún menos las empresas. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Son grandes conglomerados? ¿Están en algunas áreas específicas? ¿Quiénes son los que están financiando hoy la política en Chile? Es una súper buena pregunta, porque cuando uno ve estas 300 empresas se da cuenta de lo concentrado que es el mercado. Porque además en la legislación que se hizo en 2003, existe la posibilidad de que un 1%, sobre el 1% de tus utilidades, tú puedas descontar impuestos si es que donas a campañas políticas. Entonces, las empresas que tienen un 1% que es interesante para ir a pedirle plata, son pocas. Entonces, por eso que son 300. Y por eso que también está muy cruzado de pe a pa, de izquierda a derecha, hay empresarios que tienen un desfile, ¿no?, de políticos que van a pedirle financiamiento. Entonces, yo diría, son 300 empresas que están súper concentradas en pocas manos en Chile, y que eso es muy peligroso. Por eso yo soy partidario de que exista financiamiento público. Y yo sé que es súper impopular decir esto, pero yo creo que el Estado, por la vía de los impuestos de todos los chilenos, es mejor que financie la política. Porque de lo contrario, alguien va a pagar esa cuenta. Si no son los chilenos, la van a pagar estas pequeñas manos de estas 300 empresas, que tienen intereses súper claros, súper precisos, legítimos y todos, pero los tienen. Entonces, me parece que es mejor que los chilenos lo paguemos. Eso es más equitativo y eso, en el fondo, nos da más independencia a los parlamentarios. ¿Solo aporte estatal si una persona natural, un televidente que nos está viendo, dijera, ¿por qué yo no voy a poder, tengo algunas lucas y quiero aportar con una cantidad de plata a una campaña de un candidato que me gusta? ¿Por qué no debería tener derecho a hacerlo? Tiene que tenerlo. La verdad es que todas las democracias sólidas, si uno mira la discusión en la OECD, llevan 25 años discutiendo eso. Solamente se restringen las donaciones a personas naturales con montos muy bajos. Y esto es clave porque si usted dice, yo tengo plata y quiero donar a un candidato que me gusta porque confío en su idea, muy bien, hágalo, pero hágalo con un límite de un monto bajo, porque si usted dona mucha plata, obviamente tiene mayor influencia sobre el candidato. En Alemania los montos no exceden 2,5 millones de pesos por persona natural. Entonces eso hace que cada persona sea más o menos igual que el resto y que no pueda influir frente al candidato de una manera desproporcionada. Entonces yo soy partidario de que una parte venga de personas naturales con montos bajos y la otra que venga del Estado.
En la OECD más o menos es entre un 40 y un 50% del financiamiento es público, es del Estado, y el otro 50% es de personas naturales. Usted decía, las empresas tienen intereses y evidentemente esos intereses quieren empujarlos en la agenda pública y es perfectamente válido. Si no se les permite hacer aportes de esta manera, de manera regulada por la ley, que es lo que hay unos aportes reservados que las empresas pueden hacer. Si se les cierra esa puerta, ¿no está el peligro de que vuelvan a hacerse aportes como se hacían hasta el 2003 y como aparentemente se han seguido haciendo en alguna dimensión, como demuestra o demostraría el caso Penta de comprobarse, que esos aportes finalmente todos se canalicen como platas negras por fuera del marco legal? Lo que pasa es que esta va con una discusión en paralelo. No solamente tenemos que prohibir que las empresas puedan donar o que sean solamente personas naturales de manera pública las que donen. Hay que hacer una legislación complementaria y eso tiene que ver con una cuestión clave que la discusión del 2003 se tapó. Tiene que ver con darle al CERVEL verdaderas facultades para fiscalizar, que haga trazabilidad, que pueda decir, usted me está rindiendo tanta propaganda callejera en circunstancias que yo he podido fiscalizar que usted tiene el triple. Entonces, que haga trazabilidad de dónde proviene la plata, cuánto es lo que gasta en la calle, porque de lo contrario, vamos a seguir teniendo campañas millonarias en Chile y eso no es bueno para la democracia. Ahora, si se rebajan demasiado los costos, otras de las cosas que se dicen, si no se permite gastar en publicidad, eso va a beneficiar a los incumbentes, a los que ya están en el cargo y que la gente los conoce, y los candidatos que van por fuera, los candidatos nuevos, los candidatos jóvenes, que tienen que gastar más para darse a conocer, no van a tener posibilidades de competir. Sí, yo creo que sobre todo hay que limitar la propaganda callejera, porque ahí es donde se generan las primeras desigualdades, y lo segundo es que mucha plata va a publicidad callejera y por lo demás es muy fácil de fiscalizar. O sea, basta con que el CERVEL tenga algunas de las atribuciones que tiene, por ejemplo, impuestos internos. Impuestos internos puede ir a su empresa y preguntarle, bueno, esa camioneta usted lo está usando para su empresa o para su vida personal. Entonces, yo digo, el CERVEL tiene que tener dientes. No podemos tener una institución débil porque en el fondo eso da una libertad que no es legítima, que no es necesaria en la democracia. Ahora, yo creo que también hay que ampliar el plazo electoral. Porque cuando uno tiene 30 días legales para hacer campaña, en el fondo lo único que hace es perpetuar en el poder a los que ya llevamos años en ejercicio. O sea, yo después de mi próxima campaña, si es que voy de candidato, voy a tener 4 años en ejercicio. Es muy difícil que una persona en 30 días en campaña de periodo legal me gane. Es muy difícil. Entonces yo diría hay que ampliar el periodo legal, porque eso va a democratizar las posibilidades. Pero a ese periodo legal hay que ponerle límite de la propaganda, porque de esa manera es la única real manera de que no existan maletines negros por al lado, porque de lo contrario el candidato siempre va a necesitar más plata y eso es peligroso. Recordaba el acuerdo del 2003, cuando básicamente el presidente Lagos con el entonces senador Longueira se pusieron de acuerdo a raíz de un escándalo de los sobresueldos, en armar este sistema de financiamiento. ¿Debería replicarse eso? ¿Debería haber nuevamente un acuerdo entre gobierno y oposición para cambiar el sistema? Sí, yo soy muy crítico en general y hemos puesto esta discusión en el tapete con todas las fuerzas que podemos. Pero no soy partidario de apuntar con el dedo de manera tan permanente porque la discusión se va a transformar en una discusión entre concertación y alianza y a ti te financió tal. Y eso no creo que ayude mucho porque me da la sensación de que vamos a tener muchos titulares de diarios pero pocas reformas. Entonces yo soy partidario de más bien un acuerdo nacional, republicano, en donde digamos hagamos un acuerdo para que la democracia sea mejor, para que sea más transparente. ¿Y un acuerdo de diputados que incluya perdonazo, que incluya borrón y cuenta nueva? No, para nada. Yo creo que aquí Impuestos Internos tiene que querellarse en lo que está pasando con caso Penta. El martes vamos a votar en la Cámara de Diputados una comisión investigadora del caso Penta. Yo voy a votar a favor, espero ojalá integrarla. O sea, perdonazo no. Se lo pregunto porque en el 2003 más o menos esa fue la lógica. Olvidémonos de que aquí había cheques irregulares, olvidémonos que había sobres por debajo de la mesa y de ahora en adelante hacemos las cosas bien y legalmente. Yo creo que hay que investigar lo que se conoce, no se puede dejar pasar eso. Pero a su vez un llamado republicano es no transformemos esto en una guerrilla rasca, porque la política está lleno de comentarios por televisión, de acusaciones que no sirven para nada. No es la política que a mí me gusta. Aquí hay reformas de fondo que hacer, necesitamos el esfuerzo de todos, necesitamos los votos de todos. Y claro, algunos sectores que estén muy contrarios a esto, tampoco le vamos a aceptar que vengan a poner sus cláusulas que sean poco democráticas o poco transparentes. Lo que sucedió el 2003 entre Lagos y Longueira es que la UDI le puso las reglas del juego de cómo hacer esa legislación. Por eso que esta legislación no es muy transparente, porque la UDI la diseñó en gran medida. Hoy día no vamos a aceptar que ellos vengan a poner las reglas del juego. Pero tampoco se trata de estar apuntando con el dedo porque, insisto, estamos chuteando la pelota para el córner, la discusión se va a ir para otro lado y no hacia lo verdaderamente relevante. Financiamiento público, CERVEL con capacidad de fiscalizar
y prohibición para que las empresas donen y publicidad total de las donaciones que se hacen. ¿El caso Penta puede tocar a más políticos, puede tocar a más parlamentarios? Yo creo que es probable, la investigación está en curso y no solamente el caso Penta. Yo diría, hay varios Pentas más y la verdad hay varios partidos que tienen Pentas. Entonces yo diría, no nos saquemos la suerte entre gitanos, porque a ratos veo declaraciones muy interesadas en sacar un partido político, un partido pequeño de la discusión, de decir, desde los socialistas ataquemos a la UDI, esta es nuestra manera de arrinconarnos. Mire, yo el único arrinconamiento que quiero hacer tiene que ver con que no puedan ellos hacerse el loco con esta discusión. Eso es lo único que me interesa, que la UDI no pueda decir, nosotros no vamos a aprobar más transparencia, porque nos preocupa el maletín negro, volver atrás o cualquier cosa. No, hoy día están súper arrinconados y eso es bueno. Pero tenerlos arrinconados en términos públicos no es en contra de la UDI, es en favor de la democracia y de una legislación más transparente. ¿La UDI hoy está arrinconada? Yo creo que totalmente arrinconada. Sería impresentable que los senadores, que por lo demás, por lo que conocemos en la prensa, no conozco la investigación en detalle, pero por lo que conocemos en la prensa, que esos parlamentarios hoy día vayan a votar que no se vería muy bien. Yo creo que sería una vergüenza nacional que se rechazaran esta indicación en el Senado. Por lo tanto, sí, están súper arrinconados. Pero la manera de salir de ese rincón es votar a favor de una legislación que todos los chilenos quieren, que es más transparencia. ¿Y cuáles son los otros partidos que tienen otros Penta, para decir las cosas claramente? Yo soy probablemente un novato en política, llevo poco tiempo, hay muchos rumores. No me atrevo porque no tengo los antecedentes de decir cuál o tal o cual, y tampoco es mi espíritu. Quiero dejar súper en claro eso. Yo no estoy haciendo una cacería de brujas. Insisto, cuando conjunto con el diputado Jackson presentamos esta indicación, no sabíamos del caso Penta. Esto no lo presentamos para salir en la tele y decir caso Penta y aquí venimos con la solución. No, este debate hay que darlo. Y nos interesa que se haga de verdad. Más allá de cuáles sean los acusados, quiénes sean los que salgan para atrás en este debate, lo que queremos es que haya una legislación. Por eso le hemos pedido al gobierno y a la ministra Rincón que tome partido en este debate. Más allá de lo que suceda con la UDI, con la investigación, con los senadores, lo que queremos es que se haga una reforma. ¿Y ustedes no van a aceptar algo que ha dicho el gobierno, que ha dicho que sería buena idea dejar esta discusión para después, no tocarla en el binominal, sino que después hacer un proyecto que realmente tome estos temas y que pueda hacer una reforma integral y profunda del sistema, pero sin aprobar esta indicación en particular? No me gusta esa posición, porque cuando hubo escándalos de lobby y se dijo vamos a enviar un proyecto de ley de lobby, se demoró 10 años en salir. Y dentro de esos 10 años hubo muchos escándalos de lobby que finalmente no tuvieron legislación, no tuvieron regulación. Entonces, me preocupa que pase la vieja. Me preocupa que se rechacen estas dos indicaciones en el Senado y que, por tanto, se descomprima públicamente el tema y que después se diga, sí, el gobierno cumplió, envió el proyecto, pero no se legisló de verdad, no se votó, no se aprobó. Entonces yo diría, comparto la posición de la ministra en términos de que hay que hacer una legislación complementaria, más profunda, no solamente estas dos indicaciones. Tiene que complementarse con otra un poco más rigurosa. Pero hagámoslo en paralelo, porque si se aprueban estas dos en el Senado, obliga a todos, nos obliga a todos en el Congreso a tener que tener una legislación complementaria. Eso es lo que me gusta de tener estas indicaciones. Nosotros con Jackson decíamos, más vale 2 indicaciones en mano que 100 leyes volando. El diputado, usted ha hecho campaña 2 veces. El 2013, donde tuvo una postura bastante activa en términos de transparencia, de estar contra los aportes reservados, pero también hizo campaña el 2009. Esa vez hizo campaña tradicional, recibió aportes de empresas con gastos reservados. ¿Cómo no, esa, la verdad es que esa vez fue incluso mucho más penoso que esta vez, la verdad. No recibimos aportes de ninguna empresa porque hay que decirlo también. Cuando generalmente los candidatos jóvenes somos candidatos, las empresas no apuestan mucho no solamente las empresas, en general no hay mucha apuesta de que vamos a resultar electos, y en el caso de Arica era absolutamente improbable para todos los analistas de que íbamos a resultar electos, y la elección anterior, incluso con mayor claridad, era muy improbable que resultáramos electos. Entonces no hay mucho interés, y lo otro es que nosotros abiertamente lo pusimos en nuestra página web, nosotros no aceptamos donaciones de empresas, solo de personas naturales, y quien quiera donar lo tiene que hacer de manera pública. Diputado, usted partió en Chile Primero, sí, con Chaulson y con el ex senador Flores. Sí. ¿Se equivocó en ese momento? Yo creo que nos equivocamos, definitivamente. ¿En qué sentido nos equivocamos? Nuestro proyecto era un proyecto de tercera vía, y finalmente la coalición por el cambio yo creo que fue un invento electoral de Sebastián Piñera. No hubo realmente un gobierno de centro, liberal, que fuera de total espíritu democrático. Me parece que el presidente Piñera terminó secuestrado por la UDI. Entonces, el presidente Piñera no fue lo mismo que su campaña, que era una campaña más parecida a, digamos, un gobierno de centro, razonable, no tan ideológico,
Y terminó siendo, a mi gusto, un gobierno bastante neoliberal en muchos casos, muy elitista, que no entendió bien las regiones, de hecho tuvo grandes focos de conflictos con las regiones, y que terminó secuestrado por el mundo más conservador. Entonces, yo creo que sí, yo creo que la coalición por el cambio fue efectivamente un error, fue un invento electoral. ¿Votaría de nuevo por Sebastián Piñera? No, definitivamente no, me costaría mucho. Lo que sí estoy contento en una cosa, era necesaria la alternancia en Chile. De eso no nos hagamos los locos. La Concertación no podía seguir gobernando. Lo que había que hacer era producir una alternancia que le diera, que descomprimiera estos ya 4 gobiernos de la Concertación. A mí me parece, yo soy demócrata, creo en la democracia, creo que hay que producir alternancia. No me gustaba la candidatura de Eduardo Frei y me pareció que era un voto instrumental para producir la alternancia. Cosa distinta es gobernar con el mundo conservador, del cual yo me siento muy lejano y soy un liberal. No me gusta cómo el gobierno de Piñera finalmente terminó haciendo sociedad con los fundamentalistas que están en la UDI, ¿no? El 2009 votó por Piñera, el 2013 apoyó a Marco Enrique Sominami. Así es. ¿A quién le gustaría apoyar al 2017? Hay que verlo. Yo tengo un aprecio y una amistad con Marco. Me gustaría, sí, que le hablara mucho más a los ciudadanos que estamos en el centro, que estamos con una posición de que no entendemos a la libertad contradictorio con la igualdad, que creemos en la generación de riqueza, pero también creemos en la solidaridad, que no nos incomoda una reforma tributaria. En fin, me gustaría un Marco Enrique que también tuviera aires de Andrés Velasco, siendo crítico también de las posiciones que ha tomado últimamente Andrés Velasco, que se ha puesto en contra de las reformas. Yo no lo comparto, yo creo que Chile tiene que hacer reformas. Y en ese sentido me gusta mucho más el programa de Marco. Pero también le pido a Marco Enrique Minami que tome en cuenta a los chilenos que estamos en el centro y no se quede solamente con el domicilio en la izquierda, porque eso tiene un techo y no es la manera de que queremos gobernar. O sea, ¿a usted le gustaría votar por un Enrique Sominami que fuera el candidato de la nueva mayoría? No lo sé la verdad. Yo no estoy en la nueva mayoría, no pretendo ser parte tampoco. Verá uno cómo se comporta la cosa. Yo creo que el cambio del binominal, Daniel, puede significar una reubicación de alianzas, y eso es bueno para Chile, ¿no? Me parece que el sí y el no hay que acabarlo, hay que buscar alianzas que sean mucho más acordes a los programas que tienen, porque hoy día las grandes coaliciones también esconden una diversidad que a ratos no es muy, no convive muy bien, ¿no? Entrevistamos recién a Marco Enrique Sominami en este mismo programa y él reiteraba el apoyo a darle una salida soberana al mar a Bolivia, como diputado por Arica. ¿Está de acuerdo en eso con Enrique Sominami? Me complica mucho, yo creo que, ¿en qué sentido me complica? Creo que el presidente Evo Morales, a mí me gustaba el Evo Morales del primer gobierno, que quería dialogar con Chile una solución que conviniese a ambos países. No me gusta hoy día la actitud bastante prepotente que ha tenido el presidente Morales de imponer una solución, de imponer una negociación, y además de denunciar a Chile en los foros internacionales. Definitivamente no es el Evo Morales que me gusta. Lo encontraba en su primer gobierno mucho más razonable. Y por tanto, yo soy partidario de que Arica, una zona que ha estado abandonada por 40 años, donde necesitamos una vocación económica. Si eso tiene que ver con Bolivia, y lo creo profundamente que tiene que ver con Bolivia, porque somos la salida natural al mar de Bolivia, habría que ver bajo qué condiciones. No me gusta la idea de soberanía, porque me asusta que un corredor soberano se transforme no en un corredor de actividad económica, más bien en un corredor militar. Entonces, por lo tanto, yo diría, busquemos una solución, sí, no en los términos que pide Bolivia, pero busquemos una solución que convenga a ambos países y que convenga a Arica, que convenga a los ciudadanos de Arica que queremos desarrollo de una ciudad que ha estado abandonada 40 años. Algunas definiciones breves. ¿Matrimonio homosexual, a favor o en contra? Totalmente a favor. Me parece que en Chile no hay ninguna razón por la cual el Estado le pueda negar a dos personas no casarse, digamos. No hay ninguna posibilidad, más que algunas creencias religiosas que las respeto, pero yo a lo menos como liberal voy a respetar también la libertad de las personas, ¿no? ¿El aborto en qué casos debería estar despenalizado? Bueno, de partida en los 3 casos que ha dicho la presidenta Bachelet, ¿no? O sea, en caso de violación, me parece aberrante que el Estado obligue a una mujer a tener su hijo en circunstancias de las cuales fue concebido. Me parece verdaderamente la barbarie en sí misma. Segundo, creo que tiene que ser en casos de inviabilidad fetal, que no es lo mismo que algunos han caricaturizado diciendo cuando le falta un dedo usted va a poder abortar. No, definitivamente no. Esto es cuando el feto va a ser inviable. Y tercero, cuando está la vida en peligro de la madre. Me parece que Chile tiene que avanzar. Por lo demás, no porque yo esté a favor del aborto. Yo con mi pareja, con Maite, lo hemos conversado. Nosotros no abortaríamos. Pero cosa distinta es que Chile entre al Consejo, entre a la civilización. Porque la verdad, el consenso civilizatorio científico mundial
es que estos abortos en estos 3 casos está absolutamente despenalizado en todo el mundo. ¿Y debería irse más allá de que sea una decisión libre de la mujer dentro de un cierto periodo de tiempo abortar o no? Yo creo que sí, yo creo que la libertad tiene que estar puesta en la madre y no en el Estado. Tiene que estar puesta en la madre y en su libertad individual. Por lo tanto, yo creo que después debiésemos avanzar un poco más allá, por supuesto. Universidad gratuita para todos, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Y ojalá con hincapié en regiones. Cárcel para quienes se coludan. Yo creo que definitivamente. Así, por lo demás, así sucede en los grandes países capitalistas del mundo. No, esto no es anticapitalismo, al revés. Es defendamos al mercado. ¿Cárcel para quienes lucran con educación? Es un poco más complejo, pero en general yo sería partidario. Pero no solamente porque lucren con educación, porque están desviando fondos públicos. En cualquier otro rubro que uno desvíe fondos públicos puede tener cárcel. Me parece que en este caso también aplica. ¿Sí? El sistema de ISAPRES. Yo creo que tiene que haber un plan único, universal, y de ahí puedan haber algunos seguros complementarios que sean seguros privados como la ISAPRES, pero tiene que haber un plan único. Definitivamente yo soy partidario de eliminar la ISAPRES. Diputado, viendo todo lo que responde usted a estas preguntas, me da la impresión de que usted no está más bien, en términos de lo que se discute hoy en Chile, más bien a la izquierda. No lo veo muy anclado en el centro político. Yo creo que eso es un error, y se lo digo de la siguiente manera. Si usted va a Europa, todos los partidos liberales del mundo, de Europa, defienden estas causas. Esto no es una idea que se me ocurrió a mí. La verdad es que el liberalismo igualitario en el mundo defiende estas causas y no está en la izquierda, está en el centro. No creemos en el socialismo y tampoco creemos en este neoliberalismo fundamentalista pro mercado. Entonces, en la práctica, si usted mira la discusión en Europa, todas estas cosas que yo he dicho son de sentido común para los liberales europeos. Me parece que en Chile al revés, el sistema político está súper derechizado en general. Yo creo que la cosa habría que observar más bien a Chile, porque el mundo, estas discusiones son de sentido común. La derecha francesa defiende la educación pública, la derecha en Holanda defiende el aborto, defiende el matrimonio igualitario, defiende la despenalización de las drogas. Creo que Chile, la derecha está pegada hace 50 años. Es el problema de la derecha, no un problema del mundo. Diputado Vlado Milosevich, gracias por haber conversado hoy con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, y despedimos esta edición especial, por cierto, de la entrevista de Tomás Mochati. Ya tendremos a Tomás de vuelta en su espacio. Que esté muy bien, que tenga muy buenas noches. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochati en CNN Chile.